Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos televidentes. Sean bienvenidos todos a este su programa Enfoque Semanal, como siempre, enfocando la situación de nuestra realidad nacional, nuestra realidad eclesial, todas las actividades y todo aquel apostolado que se dedica pues a trabajar a favor del reino de Dios, a favor de nuestro prójimo y, como siempre, nuestros invitados especiales. En esta ocasión, la grata presencia del Padre Domingo Escobar. Bienvenido, Padre. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Padre, pues actualmente es párroco de la parroquia de El Carmen. Nuestro Señor del Carmen de Juan Díaz y de Santa María del Camino de Ciudad Radial. Así es, y también entre otras actividades y apostolados, Padre, está con el Casa Hogar Buen Samaritano, también está con otro grupo, Courage, que por ahí nos va a dar más detalles, y también Retrobay, entre otros. Entre otros. Muchas otras actividades. Padre, coméntenos un poco para los televidentes, para ilustrar, que tal vez muchos aún no conocen, tal vez ya se ha conocido mucho con la reciente visita del Papa Francisco, pero igual, coméntenos un poco qué es la Casa Hogar Buen Samaritano y cuál es su objetivo. Perfecto. Gracias, Augusto. Queridos televidentes, bueno, sí, como dice Augusto, pues estamos ahí al frente de la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano, cuya tarea principal es echar hacia adelante pues el apostolado en el mundo del VIH y del SIDA. Digamos que el perfil de personas que acompañamos, que recibimos ahí, son personas pues que están en sus circunstancias de VIH y de SIDA, pero que no tienen así como recursos para valerse por ellos mismos y que en muchos casos pues también son pues así como abandonados por sus respectivos familiares. Entonces la Iglesia, tratando de responder ahí a ese ámbito de la misericordia, con la finalidad pues de que ninguno de sus hijos quede, como quien dice por ahí, desatendido o desprovisto de la ayuda necesaria. Entonces la Iglesia pues tiene esto que se llama la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano, que podemos definir pues como una pastoral especializada, porque el único tema que tratamos ahí es el tema del VIH y SIDA, no tratamos otros temas, sino solamente pues ahí. Y se hacen, bueno, algunas tareas, incidencias pues, en todos los sentidos con respecto a ese tema, tareas de prevención, por ejemplo, ¿no? Y lo manejamos pues con dos comunidades muy bien definidas. Por una parte, la comunidad que llamamos de residentes, que son pues los que viven a tiempo completo con nosotros allí. Incluso pues la idea es que permanezcan en un periodo de 3 a 6 meses, con los cuales pues se quiere hacer pues algún grado de intervención que les prepara pues para un nuevo estilo de vida. Sabemos que lamentablemente pues el tema del VIH y del SIDA de momento pues no tiene cura. Lo que tenemos es que tenemos el acceso a lo que se llaman los antirretrovirales, que lo que buscan es darle como una mejor condición de vida a la persona. Pero sabemos pues que no se va a curar, habida cuenta de que no tenemos cura, no hay una vacuna específicamente para el SIDA, aun cuando hay pues grandes trabajos en el aspecto científico que se están pues dando actualmente con la finalidad pues de encontrar el medicamento. Pero hasta que no se encuentre, pues nosotros seguimos dependiendo de los antirretrovirales, que como digo pues no son necesariamente curativos, pero sí le proveen a la persona pues de una mejor calidad de vida. Durante ese espacio de tiempo que ellos permanecen con nosotros allí, pues tenemos que hacer pues la respectiva intervención para un nuevo estilo de vida, en cositas muy puntuales. Por ejemplo, bueno, sabemos, ¿verdad?, que tenemos que frenar de alguna manera el avance, ¿no?, del VIH en nuestro país, y entonces hay pues que ser responsable consigo mismo. Ya se sabe, ¿verdad?, que una persona que está infectada de VIH, que es portadora, pues también puede pues infectar igualmente pues, a otra persona si no tiene pues un debido tratamiento, ¿no?, una debida relacionalidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay como que concienciar, hay que moralizar a la gente, ¿verdad? De modo que cuando salen de la casa hogar, bueno, se sienta pues responsable también, ¿no? Responsable consigo mismo y responsable pues también del medio que les circunda. Otra tarea que se hace allí también es el tema de la educación para la debida adherencia. Ya sabemos que la ingesta de los antirretrovirales no es una cuestión optativa, porque es muy común entre nosotros los panameños, por ejemplo, ¿verdad? Pues llega el fin de semana, la gente quiere echar su canita al aire, como dicen, ¿verdad? Entonces van dejando pues, a un lado los medicamentos, ¿no? Entonces, con estos hermanos nuestros allí, de VIH, que hacen pues camino, que son parte pues, ahí de la Fundación del Buen Samaritano,
pues insistimos en eso. Esto no es negociable, esto no es optativo. El tomarlo o no es una cuestión así como que pudiera permitir una decisión pues así como muy foránea y qué sé yo. Como si fuera, de pronto como si fuera una vitamina que me tomo una que otra vez. Un resfriado, que sea. Y la razón obedece, ¿verdad? Porque aun cuando decimos pues que los antirretrovirales pues no es que curen precisamente, ¿no? Pero sí van creando pues una barrera inmunológica, ¿no? Entonces una vez que ya dejemos la ingesta de los antirretrovirales, esa barrera inmunológica se cae. Incluso tenemos gente que ha muerto ya porque fueron muy inestables en la toma de los antirretrovirales y ya llega un momento dado en que los medicamentos que se tienen aquí en Panamá para ellos, pues ya no surten efecto, ¿no? Padre, en ese punto justamente también me estaba un poquito pensando en, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo está funcionando la Casa Hogar? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cuántas personas han ingresado hasta la fecha y hasta el sol de hoy? ¿Cuántas personas están? Sí, bueno, la Fundación tiene pues una existencia de 15 años de una manera ininterrumpida. Desde que abrimos las puertas hace 15 años atrás, pues la Fundación pues se ha mantenido pues abierta. De verdad que así como una estadística, una cifra, realmente verdad que no la tengo. Pero un aproximado tal vez. Es una acción, ¿verdad?, que se desarrolla pues, a nivel nacional. Ahí tenemos gente que hemos recibido pues, de todas las provincias del país e incluso hemos recibido pues, gente también extranjera. Hoy tenemos, por ejemplo, tenemos venezolanos, hemos tenido africanos, hemos tenido gente pues, de diferentes países que han estado con nosotros pues, también allí, porque han demandado pues, también la ayuda y pues, toda esta tarea de acompañamiento que ejerce pues, o que da la Casa Hogar el Buen Samaritano, ¿verdad? Entonces esta comunidad, como digo, pues está lo que llamamos pues, residente, porque viven con nosotros a tiempo completo ahí, y a quienes se les procura pues, dar un acompañamiento integral. Eso significa la parte médica, toda la parte alimentaria, ¿verdad?, la parte psicológica, la parte religiosa, todo lo que un ser humano pudiera necesitar, demandar en un momento dado para una debida calidad de vida, pues se lo proveemos pues ahí en la Fundación Casa Hogar el Buen Samaritano. Y hay otra comunidad que llamamos una comunidad externa. Son gente también en estas circunstancias de VIH y de SIDA, pero que viven con sus familiares, ¿no? Y eso pues, es importante. Entonces a ellos se les da entonces todo el acompañamiento y accesibilidad para los antirretrovirales. Se les da pues también bolsas de comida, charla de empoderamiento, charla de autoestima, ¿verdad? Autocuidado, etcétera, ¿no? Y es muy interesante, y lo cito y siempre lo recalco mucho, ¿no? El apoyo familiar, ¿no? Nosotros podemos darle por ahí, qué sé yo, paseo, un sinnúmero de actividades, ¿no? Que de hecho las estamos haciendo con la finalidad de proveerles a ellos una buena calidad y condición de vida. Pero hay una situación pues que nosotros no podemos dar, que es el calor familiar, ¿verdad? El Papa Francisco dice, ¿verdad?, que el hospital más importante para uno, por ejemplo, es la familia, porque en el seno familiar pues uno se cura, uno mantiene su contacto con sus raíces, etcétera, ¿no? Yo le digo por mí, porque como saben, pues yo procedo del interior del país y a mí me sirve con frecuencia ir a ver a mis papás, reunirme con mis hermanos, volver a encontrarme en mi tierra natal. Eso realmente comunica vida, ¿no? Entonces, esta comunidad externa, que son gente, pues, insisto, que viven pues, con VIH y a quienes se la acompañan desde diferentes ángulos, viven con su familiar. Y eso es una gran ventaja para el país, para el gobierno, para la iglesia, para la sociedad toda, porque no se pierde ese nexo y esa conectividad allí con respecto a la familia, como digo, pues es siempre curativa, ¿no? Interesante, padre, y en ese sentido también me imagino, pues, imagínense en 15 años cuántas personas no habrán pasado, así es, cuántos habrán entrado, cuántos habrán salido, cuántos habrán fallecido. Igualmente, claro. En ese sentido, ¿pudiera usted también compartirnos tal vez alguna anécdota de estos años, en ese trabajo que han realizado, que usted le haya llamado la atención, que usted le haya impactado, que usted tal vez le haya, no sé, cambiado tal vez la perspectiva de cómo se ven las cosas en ese sentido ya, sí, exacto, desde adentro y tan cerca, ¿no? Sí, sabemos pues que una de esas cuestiones, yo diría que son muy puntuales, ¿verdad? Es justamente ese hecho del intercambio, la comunión de vida con las otras personas, ¿no? Eso va creando pues una gran riqueza y, por ejemplo, uno pues aprende realmente a quererlo, uno aprende a sentirlos tan parte de uno, ¿verdad?
porque no se trata solamente de una obra meramente asistencial, como tal, desde el aspecto puramente sociológico, ¿no? Sino que tiene profundamente también un componente religioso. Hay que tener la capacidad de ver a Jesús en cada una de estas personas que están con nosotros ahí, y lógicamente eso, repito, va creando pues, un nexo espiritual, ¿no? Entonces uno de verdad que cuando parte, pues uno siente el vacío de la partida de alguien que ya empezó a ser parte de uno, ¿no? Por ejemplo, no está escrito en los estatutos, no aparece en ninguno de los manuales operativos de la Fundación el hecho de que, por ejemplo, es prohibido morirse, ¿no? Pero cuando llegan ahí, yo insisto, bueno, no está escrito en ningún letrero, no, porque siempre se le entrega a manera de un instructivo, ¿no? Para que sepan qué es la fundación, qué pueden esperar, cuáles son las actitudes, la correspondencia que nosotros esperamos de ellos, tanto en cuanto sigan pues ahí. Normas básicas, etc. Normas básicas de funcionamiento que se da pues en todas partes, lógicamente, ¿no? Entonces siempre insisto, bueno, no está escrito ahí, pero aquí es prohibido morirse, ¿no? Y la razón es para llevarles, ¿verdad?, que se den cuenta que ellos son responsables también del proceso de recuperación. Estas obras, pues, qué sé yo, el obispo, el administrador de la arquidiócesis, por ejemplo, pues no me deja mentir, son obras realmente costosas, los tratamientos, la atención, el personal que hay que tener allí para dar pues un debido acompañamiento. Entonces, dado pues que eso es caro, ¿verdad? Toca entonces pues insistir en que ellos también tienen que ser agentes colaborativos, ¿verdad? Responsables. Responsables, tienen que ayudar, tienen que animarse, tienen que empoderarse cada día. Tiene que ser pues una nueva oportunidad para seguir viviendo, creyendo realmente en el amor y en la misericordia de Dios, creyendo que ciertamente pues nos vamos a recuperar, porque hoy una de esas situaciones pues también muy puntuales y muy recurrentes en todos estos programas, hombre, es el hecho de que hoy estamos luchando porque nadie se nos muera de SIDA. Yo le digo, pues se nos mueran de alguna diarrea, alguna cosa, qué sé yo, por decir algo básico, ¿no? Pero que no se nos muera de SIDA, porque es que no queremos que lleguen a la etapa de SIDA. E incluso llegando a esa etapa, todavía pues mucho se puede hacer todavía, pero se requiere pues también, ¿verdad?, del hecho de la postura personal frente al tema del VIH. Y creo que hoy hay estudios pues muy serios, ¿verdad?, que dan buena cuenta de que los medicamentos pues se surten mejor efecto cuando la persona es muy optimista, es proactiva, la persona cree que realmente se va a recuperar y tiene realmente pues certeza y fe de que todos esos medicamentos pues van a surtir en su propia recuperación. Entonces por eso siempre insistimos, bueno, aquí es prohibido morirse, precisamente por eso, ¿eh? Anécdota, bueno, yo no sé, yo recuerdo siempre un pobre señor, ¿verdad? Nicasio se llamaba él, colombiano. No sé, me vio como su papá, siempre me decía Padre Santo, ¿no? Nicasio tenía pues, además de su situación, ¿verdad?, de VIH, tenía pues una enfermedad recurrente allí y que fue prácticamente pues la que le llevó a la tumba, ¿no? Bueno, Nicasio era colombiano, estaba solo acá, no tenía recursos, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que pedir pues a la alcaldía que nos diera un sitio donde poderlo enterrar y nos mandaron al cementerio de Utibé. Y de verdad que hasta el día de hoy me ha dolido. Primero que lo sentí como que lo fui a dejar tan lejos, ¿no? A Utibé, con respecto acá a Juan Díaz, donde está la Casa Hogar del Buen Samaritano, ¿verdad? Y me dolió todavía más porque me lo dejaron cerca de la fosa común. Hay una fosa ahí que el Ministerio Público tiene ahí para enterrar, que ellos supongo que no tienen quién, ¿no? Entonces quedó ahí como tan en el anonimato, ¿no? Yo de verdad que me vine pues llorando del cementerio, porque la verdad que en mi caso ya era un señor anciano, pero un tipo muy noble, ¿no? Y de verdad que me partió el alma, repito, dejarlo como tan lejos por allá, ¿no? Porque que era como tan cariñoso, tan afectivo, ¿no? Él le gustaba mucho conversar, contar un poco sus anécdotas, su niñez, su juventud. Ese era como el patrimonio suyo, ¿no? Entonces pues lo compartíamos allí. Y de verdad que haberlo ido a dejar por allá, por Utibé, que me pareció como tan lejos, ¿no? Entonces siempre recuerdo a Nicasio y bueno, sé que el Señor en su infinita misericordia pues le habrá dado pues la vida eterna, ¿no? Mira, Augusto y televidentes, solemos decir, ¿verdad?, con frecuencia y con toda propiedad, hombre, que en la Casa Hogar pues ocurren milagros todos los días. Creo que hay. Padre, en ese sentido, pues precisamente quería preguntarle sobre esos milagros, sobre cómo también las vidas de estas personas se van transformando, tal vez de venir
bueno, no hay ningún sentido a esta vida con esta enfermedad, ¿cómo va esa transformación, cómo Dios va actuando, y a través de ustedes, a través de los voluntarios, a través de ellos mismos, cómo van recuperándose? Vamos a hablar de eso, Padre. ¿Qué le parece? Hacemos una pausa y al regresar vamos a seguir compartiendo un poquito, amigos televidentes, con el reverendo Padre Domingo Escobar, precisamente de la Casa Hogar Buen Samaritano y de otras obras de misericordia que también se está realizando a través de nuestra iglesia aquí en Panamá. Así que, amigos televidentes de Enfoque Semanal, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Adelante. Regresamos, queridos amigos televidentes, con más de Enfoque Semanal y nuestro invitado, el Padre Domingo Escobar. Padre, pues estábamos compartiendo un poco sobre esta obra de misericordia tan grande que tiene nuestra iglesia, pues con la Casa Hogar Buen Samaritano, los enfermos de SIDA. Y bueno, quedamos en el punto muy interesante de, bueno, cómo se va dando esa transformación. Que de pronto a usted le llega una persona enferma, una persona en situaciones, quién sabe, muy difíciles, muy precarias, y seguro que usted ha visto la mano de Dios en muchos casos, tantos casos, de que de pronto del suelo o del subsuelo, como dice una amiga, cómo renace. Se levanta, ¿verdad? Sí, como el ave fénix, ¿no? Sí, hay una... bueno, yo creo que todas estas son no solamente a la Casa Hogar, cualquier obra de misericordia de la iglesia, va teniendo algunos personajes emblemáticos, ¿no? Gente que pasó por allí, gente que tal vez utilizó algunas frases bonitas, aleccionadoras, etcétera. Personas que van pues presentando un testimonio muy bonito, ¿no? Tenemos un personaje pues, llamado Willy. Willy, bueno, fue uno de los primeros que estuvo con nosotros allí. Willy pues utiliza una frase que el Papa empleó cuando fue a la Casa Hogar. Dice: aquí se nace de nuevo, ¿no? Incluso lo hemos plasmado ahí con una foto del Santo Padre, una pintura, y al lado pues hemos puesto esa frase que es muy propia pues de Willy, ¿no? Willy hace todo muy expresivo, muy folclórico, ¿no? Y Willy dice: pues aquí nos dan de todo, aquí nos dan esto, nos dan aquello, o sea, te va enlistando un sinnúmero de cosas que se le va dando ahí. Hace silencio y al final dice: pues lo único que no hace falta es que nos den la mujer, es todo lo que hace falta acá. Entonces, para él, por ejemplo, fue muy importante encontrar Casa Hogar Buen Samaritano, ¿verdad? Y yo de verdad, te lo digo, Augusto, y a ustedes, mis queridos fetavidentes, como dice el Padre Paco, creo mucho en esto, realmente. Nosotros estamos metidos en esto de lleno, ¿verdad? La gente que colabora, porque realmente quienes más llevan, pues digamos, la Casa Hogar hacia adelante, pues es todo un cuerpo de voluntarios, el administrativo, los administrativos, ¿verdad? El ingeniero Rodríguez, que está pues ahí, que no tiene ni hora de entrada ni hora de salida, al pie del cañón. Exactamente, al pie del cañón siempre, ¿no? Creemos realmente en esto, pues, porque es que si esta obra no existiera, muchos de estos hermanos hubieran muerto y hubieran muerto en condiciones de indigencia, ¿no? Yo creo que tuvimos un muchacho allí, Tomás fue uno de los primeros. Tomás, curiosamente, fue uno de los que nos ayudó a darnos cuenta de que necesitábamos una obra, como la Casa Hogar Buen Samaritano. Él prácticamente pues, vivía en el Parque de Juan Díaz. Yo de verdad que no conocía nada sobre el tema. Yo trabajaba en la parroquia de Santa María del Camino de Ciudad Radial. Él solía ir por ahí a pedir comida, alguna cosa, algún dólar, alguna cuestión, ¿no? Pero un día me senté a conversar con él y, bueno, a saber quién era él, etc. Entonces me dice: no, yo tengo SIDA, yo vivo pues, ahí en el parque, estoy abandonado, ya no cuento con familiar, etc. ¿no? Entonces empezamos ahí a mirar un poco eso, ¿no? Pero también como con cierta renuencia, cierto temor, ¿no? Porque uno no conoce el tema, había pues, mucho tabú bueno, nosotros empezamos con él hará como 18 años por ahí. Entonces, él fue el que nos llevó precisamente a darnos cuenta de que teníamos que tener una obra
en la que les pudiéramos dar una acogida digna de seres humanos, etcétera, ¿no? Total. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue que había que hacer un albergue que les proveyera de, qué sé yo, de ropa, comida, que se pudieran bañar, etcétera, ¿no? Pero con el doctor Rigoberto Samanío, es infectólogo del Santo Tomás y que ya nos conocíamos tiempo atrás, él y yo entonces conversando un poco pues en esto, ¿no? Nos dimos cuenta de que realmente pues no iba a satisfacer mucho el hecho de hacer un albergue, un sitio simplemente pues así, llegaran, se les servía de algo y luego pues volvían nuevamente para la calle, ¿no? Entonces caímos en cuenta un buen día pues que lo que realmente hacía falta era una casa de acogida con servicios integrales, de manera que fueran pues mucho más asertivos, ¿no? Y Tomás estuvo pues allí. Tomás, bueno, por alguna razón Tomás murió con nosotros en el hogar. Y fue bien bonito, incluso los que vinieron, los que estaban ahí, los que presenciaron, los que nos acompañaron ahí en el momento del deceso de Tomás. Decían, padre, por favor no me dejen morir en el Santo Tomás, porque Tomás murió en medio de cantos, entonamos salmos, lo tomamos de la mano, todos lo tocamos en un momento dado de despedida ahí, total. Qué hermoso. Y fue realmente bonito porque de lo contrario, Tomás hubiera muerto en la calle, debajo de solo. Cuenta, solo, totalmente abandonado. Entonces murió pues en una cama decente, en un ambiente bonito, con cantos, etcétera, se le dio la unción de los enfermos, ¿verdad? Entonces los otros muchachos decían, padre, el día que ya usted vea que ya yo estoy a punto de partir, no me dejen en el hospital, me trae para acá, por favor, yo quiero morir como Tomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, insisto pues en que sí vale la pena realmente y tenemos pues la gran necesidad de colaborar con esta obra. Padre, se ve claramente, por ejemplo, ese ejemplo tan bonito, incluso de una, por decirlo así, una muerte digna, una buena muerte, una muerte santa, la dignidad del ser humano, como hijo de Dios, pues que no es una persona que lamentablemente, que tantas veces también sucede. Así pasa mucho, ¿no? Y ese descubrir, esa misericordia pues que ustedes han podido experimentar, me hace recordar también alguna frase en algún momento, bueno, en varias ocasiones que el Santo Padre ha hablado, ¿no? Como que los pobres son los que nos ayudan a salvarnos. Así es. Sí, Lucas es de la idea, por ejemplo, de que los pobres son los que tienen las llaves para entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces yo repito mucho eso, querramos a nuestros hermanos pobres. Bueno, pobres decimos que somos todos, pero si nos miramos bien en la situación esta en que vivimos, tenemos una cama segura, limpia, comida asegurada, tal vez un carro para trasladarnos, etcétera, pues ya no somos tan pobres, como que dice, ¿verdad? En comparación pues, con estos hermanos que viven prácticamente en situación de marginalidad, en situación de extrema pobreza, porque ni siquiera cuentan con los elementos básicos para asegurar pues, la subsistencia, ¿verdad? Entonces el evangelista Lucas, por ejemplo, que es ahí el evangelista de los pasajes evangélicos de la misericordia, nos enseña que sí, que los pobres son como quien dice, pues los dueños ahí de la llave del reino de los cielos. Y yo digo que es interesante cuando lleguemos ese día ahí, que bueno que sean ellos los que salgan a recibirnos y que a través suyo podamos nosotros entonces entrar a ese reino de los cielos, ¿verdad? Esa es como la llave o el canal, sí, ¿no? Exacto, para entrar ahí, ¿verdad? Padre, y en ese aspecto también, hablando del Santo Padre, pues sabemos que, bueno, no hace unos cuantos meses que el tiempo vuela, pero se ha pasado tan rápido, pero hace recientemente ustedes tuvieron esta hermosa experiencia de la visita, nada más y nada menos que el Santo Padre. ¿Cuándo se iban a imaginar ustedes que un día iban a tener la visita de un Papa al centro, a Casa Hogar Buen Samaritano? Sí, bueno, el Santo Padre estuvo con nosotros enero 27, 2019, una fecha emblemática, inolvidable, registrada en los anales de la Iglesia Panameña y de la Iglesia Universal. El sábado por la noche, tal vez producto del cansancio, porque hay muchos ajetreos, ustedes saben bien, ¿no? La venida del Papa implica muchas cosas, ¿no? Muchos detalles. Muchos detalles, total. Y yo, pues, me quedé solo un rato después de rezar, de hacer completas, etcétera. Pues me puse como a echar pues, un poco los calendarios para atrás, ¿no? Cuando empezamos, por ejemplo, voces agoreras diciendo, por ejemplo, un proyecto eso es muy caro, no se puede hacer, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre que eso va a ser posible? Me acuerdo que alguien me decía, no creas que eres el primero que está inventando eso, ya ha habido otros y sin embargo pues, han desistido
por lo costoso que implica pues un proyecto de esto, ¿verdad? Entonces, mirar para atrás un poco, ¿no? Darnos cuenta de todo el proceso en el que Dios ha estado presente, Dios ha ido, ¿no? Y fue muy interesante porque desde el primer instante en que se escogió en Polonia a Panamá para ser pues sede de la siguiente JMJ, ¿verdad? Ahí en la Casa Hogar fueron muy apresurados y dijeron, para el domingo, ¿y si el Papa nos viniera a visitar? Y no, ni se les ocurra, porque la visita del Papa significaría, ¿no? Y además, pues es una obra físicamente muy pequeña, tiene un corazón muy grande, porque hay mucha gente que cree en eso, ¿verdad? Y todos los que pasan por ahí, pues llegarán un primer día, tendrán lógicamente una primera vez, pero no será la última, porque ya quedan marcados, se van, y bueno, siguen llevando en la mente y en el corazón. Pero a nivel de espacio físico, era muy pequeño para tener, uno se imaginaba que, claro, a donde se desplazara el Papa, fue todo, ¿verdad? Sí. Un montón de periodistas y de gente que iba a estar siguiendo al Santo Padre, ¿verdad? Pues nada, yo decía, no, ni se le ocurra pensar eso, nosotros no tenemos las condiciones ambientales para recibir al Santo Padre. Igual que también se decía que la Jornada Mundial en Panamá también, es claro. Imposible, ¿no? Sí, no se puede dar un país tan pequeño. De fábula y de gente pues agorera, gente pues muy negativa, ¿no? Sí. Incluso hasta de los altos estamentos del país hablaban pues acerca con un sentido pues muy grande de la negatividad. En agosto del año pasado, pues el arzobispo me llama, voy a su despacho, siempre es un honor que el obispo lo llame a uno, siempre es muy bueno encontrarse uno con su pastor, qué sé yo. Y me dice el obispo, pues mira, que quiero decirte pues que el Papa les va a visitar. Yo, como si usted se lo ha pensado bien, mira que esto nosotros... Le cayó como... Un poco lo agarró, ¿no? Fuera de base. Tú no te preocupes por eso, el Papa va a ir al Buen Samaritano. Él quiere visitar una de las obras de misericordia y hemos estado de acuerdo que sea el Buen Samaritano, ¿no? Claro, y tuvo pues mucha resonancia, no solamente porque hayamos salido en cámara, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todas estas cosas muy anecdotarias, folclóricas, etcétera, ¿no? Para nosotros realmente el hecho de alguien, o los periodistas, después que el Papa se fue, por ejemplo, preguntaban, creo que fue una pregunta de cuño obligatorio, ¿qué ha significado la visita del Papa al Buen Samaritano? Entonces, bueno, en primera instancia yo creo que es como la expresión de una iglesia que ha sabido encarnarse en la realidad de los pobres, más pobres, como decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Es el hecho de reconocer el trabajo de mucha gente, no solamente el Padre Domingo. Tal vez la cara que más aparece es la del Padre Domingo, pero yo digo siempre, no, ya yo no. Pues lanzamos la idea, estuvimos ahí, pero ya ahora hay otra gente que son las que se encargan de echar hacia adelante la obra como tal, ¿no? Pero fue pues muy bonito, digamos yo, este sentido del empoderamiento, de la valoración que se hizo de la obra. Y para nosotros, sumamente pues importante el hecho de que hubiera una palabra autorizada en el mundo del VIH-Sida. Porque es que hay mucha gente hoy, decía el Papa ahí en la Evangelii Gaudium, que muchas obras de la misericordia o muchas obras de misericordia de la iglesia, la gente no la conoce. Y hasta nos señalan incluso de que somos como indolentes frente a muchas realidades humanas que no nos interesa o les damos un sentido tremendamente muy exacerbado moralismo, ¿no? Sí, o discriminatorio. O lo discriminamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de que el Papa haya ido ahí, pues no, el Papa sí le importa. La iglesia sí está metida, está comprometida ahí en el ámbito del VIH y del SIDA, y eso nos da pues un inmenso alivio, ¿sabes? Entonces ahí está, digamos la carta o la credencial, pues hay más certera de que realmente el Papa, la iglesia toda, se compromete en estos ámbitos, ¿no? Donde hay tanta pobreza, dolor, tristeza, muerte, etcétera. Hombre, fue el hecho que el Papa pues, haya ido allá, se haya encontrado personalmente con ellos ahí, y que no solamente pues, se encontrara con la Fundación Hogar del Buen Samaritano, estaba pues también el Hogar Malambo, también que le dijimos pues a Monseñor, pues no queríamos pecar como de arrogante, como quien dice, como de quedarnos nosotros solos con esa gran oportunidad que era que el Papa nos visitara, ¿no? Así que se lo propuso al arzobispo y él inmediatamente dijo, sí, estoy de acuerdo, vamos a invitar entre muchas otras. Siempre le pedimos perdón a las demás organizaciones que no se les pudo invitar porque es que el espacio era pues muy pequeño, insisto, ¿no? Entonces estuvo pues el Hogar Malambo, estuvo Cotoné, que es una obra que se trajo pues de Corea del Sur, recién llegada acá, y viene a trabajar precisamente en una pastoral de acompañamiento integral también para el adulto mayor en situación de indigencia, de abandono, etcétera, ¿verdad?
Y bueno, me siento pues también fundador pues de eso acá, invitado pues por Monseñor Ulloa, que fue el que tuvo la iniciativa de traer Cotoné a Panamá. Tuvo el Centro de San Juan Pablo II, que queremos tanto y que tanto bien hace con nuestro querido hermano Ariel, ¿verdad? Tuvo pues ahí también el Albergue de María, de Colón, ¿verdad? Que también trabajan pues fuertemente, es la obra más grande del país en el tema de manejo del VIH y del SIDA. Y fue pues realmente bonito, que fue pues como un aplauso de parte del Santo Padre. No estamos en función de eso, lógicamente, ¿verdad? Pero yo creo que eso, como es un consuelo, sí, diría Santa Teresa. Y un aliento. Esos alientos son muy buenos para los que estamos acá, porque es como que el Papa nos haya dicho, hombre, van por buen camino. La Iglesia valora, la Iglesia aprecia, la Iglesia sopesa el trabajo que ustedes realizan y está bien hecho, ¿no? Como quien dice, ánimo. Ánimo hacia adelante, sí, creo que eso fue muy interesante. Fue tremendamente bendiciente, ¿no? La llegada, pues, y el compartir del Santo Padre con esa sencillez, ¿verdad?, que caracteriza al Santo Padre y que lo hace sentirse uno, pues, tan bien, ¿no? Bueno, un espaldarazo del Santo Padre, gracias al Señor. Padre, vamos a hacer otra pausa. Perfecto. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir compartiendo con el Padre Domingo Escobar sobre este hermoso testimonio de la misericordia y también cómo Dios nos ayuda a través de los pobres, a través de los enfermos, en este caso los enfermos de SIDA, como es una oportunidad que Dios nos da también para entrar en la misericordia y poder seguir creciendo en nuestro camino de conversión. Así que hacemos una pausa y volvemos con más de Enfoque Semanal. Volvemos, amigos televidentes de Enfoque Semanal por el canal de la Misericordia, y estamos aquí compartiendo con el Padre Domingo Escobar un poco sobre las labores que tiene nuestra iglesia y que de alguna manera pues él está llevando adelante, dirigiendo estas obras, entre otras, Casa Hogar Buen Samaritano, esa hermosa experiencia con el Papa Francisco y también otras diversas obras que se están llevando adelante en nuestro país. Padre, también antes como dice, tras cámaras, estuvimos compartiendo una reciente experiencia que usted tuvo hace poco en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, porque, bueno, parece que Casa Hogar Buen Samaritano, no sé si de pronto a través del espaldarazo del Papa, no sé, o qué sé yo, la gracia de Dios al final es la que ha permitido de que parece que va a ir creciendo esta obra. ¿Cómo fue la experiencia y qué nos puede compartir? Lo de David fue pues que ahí el señor cardenal pues tuvo a bien pues invitarnos a compartir con ellos mi testimonio de vida sacerdotal. Ya yo este año cumplo 30 años de ministerio sacerdotal. Y bueno, hay pues mucha cosa hecha, mucha cosa vivida, muchos, qué sé yo, muchos andares, ¿no? Entonces el cardenal pues siempre en esta cena de pan y vino, ¿verdad? Que se hacen pues de modo diocesanos, siempre se invita pues a alguien, ¿no? Entonces, bueno, en total, nos invitaron y bueno, yo de verdad pues que ahí, como decirle que no al cardenal, ¿verdad? Fuimos para allá, entonces, bueno, hablaron un poquito de eso, ¿no? Pero obviamente pues ahí, como dices tú, tal vez lo más así como sobresaliente, yo no sé si lo más sobresaliente puede ser, ¿no? Sería pues lo de la Fundación Casa Hogar Buen Samaritano con el tema del VIH-Sida, ¿verdad? Todo en la escuela, uno sigue aprendiendo todos los días, uno se humaniza. Yo siempre suelo decir, y lo he dicho tanto aquí como fuera del país, que ciertamente trabajar en un tema de esto te divide la historia en dos. El hombre, tanto laico como el hombre sacerdote, ¿verdad?, que es antes de incorporarse a una hora de misericordia de estas, y lo que uno es posterior a eso. Yo creo que eso lo humaniza, eso lo sensibiliza pues muchísimo uno, ¿no? Entonces, bueno, el cardenal pues nos invitó a que fuéramos a compartir pues ahí nuestros casi 30 años de testimonio de la vida sacerdotal. Entonces yo le decía pues ahí en presencia pues de su eminencia, el cardenal, y el Monseñor Ulloa, que también estaba allí, decía pues que teníamos la necesidad de hacer pues algo similar a lo de Buen Samaritano para la diócesis y provincia de David, ¿no?
que decíamos pues que entre un 50 y un 60% de la población que reside con nosotros en la Casa Hogar El Buen Samaritano ahorita son provenientes de por allá de David, de Chiriquí, sobre todo pues de Alenia, Nave Buglé, ¿no? Y que lógicamente pues la pregunta es como obligada, o sea, sí, está bien, hay una población significativa que está con nosotros acá, pero fue la que pudo salir, la que tuvo acceso a un centro de salud, que de ahí lo remitieron porque le hicieron examen, salió cero positivo, etcétera, ¿no? Y lo remitieron acá a Panamá, pues al Buen Samaritano. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen cómo salir, exacto, aquellos que tal vez por alguna razón, ¿verdad? Pues que por muchas razones, ¿verdad? Carece pues de los recursos necesarios. ¿Qué pasa con esa gente, verdad? Entonces yo le decía ahí a los chiricanos, ahí, en fin, total, y Monseñor, el carnet estuvo pues muy de acuerdo en eso, ¿verdad? Que fuéramos pensando, ¿no? En la posibilidad pues de crear una casa hogar, una casa hogar. Yo no sé, los chiricanos ser mucho más recursivos, qué sé yo. Algún nombre, pues ahí todo bíblico le pondrán a eso, ¿no? Bueno, el día antes, al día siguiente, saliendo del hotel, pues llegó ahí un sacerdote por ahí, el padre José Pilides, una carta que mandaba el cardenal, y en el último párrafo, pues además de agradecer que hubiera estado con ellos allá, compartiendo la cena de pan y vino, el cardenal pues me decía pues que vamos pues a entablar pues conversaciones para mirar un poco entonces la posibilidad, ¿verdad?, de hacer pues una obra similar a los Buen Samaritanos para allá, ¿no? Y va a ser pues muy interesante, porque no solamente va a estar, como quien dice, el servicio ahí de la población chiricana, sino que va a tener pues también accesibilidad pues ahí a la provincia aguatoreña, a la parte suroeste ahí de la provincia de Veraguas, donde pues también hay pues casos, ¿no?, de VIH-Sida, ¿no? Entonces yo de verdad que pues estoy, pues claro, se lo mandé pues ahí a la Casa Hogar y a todos nuestros colaboradores que están pues muy cercanos al tema del VIH-Sida, y hemos celebrado enormemente pues esa decisión del señor cardenal, y de verdad que le agradecemos enormemente ese sentido. Bueno, valió la pena haber ido a Chiriquí por esas palabras pues tan alentadoras del señor cardenal, donde nos dice pues que está pues muy interesado en que se dé pues también una obra esta, así que bueno, vamos ahí, y nosotros pues humildemente pues ahí ponemos ahí al servicio de la diócesis chiricana, pues ahí encabezada por el señor cardenal, pues la humilde experiencia que hemos tenido en 15 años acá de trabajar pues con el Buen Samaritano, pues ahí de alguna manera pues ahí compartimos, y de verdad que pues fue como lo más bonito, valió la pena, ya por eso ya valió la pena ir allá, además de hablar pues un poco de lo que el Señor ha ido haciendo en 30 años de ministerio sacerdotal. Interesante, padre. Y bueno, antes también ya estamos en el último bloque, padre, antes de que se nos acabe el tiempo, sería interesante también conocer un poquito, aunque sea someramente, tenemos que seguir con otros programas para dar a conocer todas esas obras de misericordia, pero una de las que estuvimos hablando también antes del programa es, creo que es el apostolado de Courage. ¿De qué se trata y cuál es la labor o la misión o el objetivo de este apostolado? Bueno, yo creo Augusto y queridos televidentes, que la iglesia pues, hombre, es esencialmente madre, ¿no? Y pues la experiencia de nuestras madres terrenales, acogedoras, presenciales, ¿verdad?, candorosas, ¿no? La madre pues se desvive, ¿verdad?, por aquel hijo tal vez que está enfermo, que es más débil, etcétera. A ese lo atendemos con más cariño, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia, porque es madre, pues la iglesia no rechaza ni abandona a ninguno de sus hijos. En cualesquiera que sean las situaciones que alguno de sus hijos viva, la iglesia pues quiere hacerse presente pues en ello ahí, por una razón muy sencillita, ¿no? La iglesia quiere pues realmente pues que nadie se quede solo cargando su propia cruz. La iglesia es madre, etcétera, ¿no? Con motivo de la finalización del año de la misericordia, que pasaron pues muchas cosas muy bonitas en toda la iglesia universal y en Panamá también, que gracias a Dios, nuestro arzobispo Monseñor José Domingo Ulloa quiso entonces abrirle las puertas a un nuevo apostolado que se llama Courage. ¿Es en inglés? En inglés, creo que lo pronuncio mal, pero parecido. Courage. Es entonces, coraje, ¿no? En español. Coraje, exacto, coraje, ¿no? Este fue un apostolado que nació ahí en la arquidiócesis de Nueva York, en los Estados Unidos, ¿verdad? Y está dirigido precisamente a la población homosexual que llamamos AMS, hoy tratando como de dignificar y de quitar todo que pudiera parecer estigma, discriminación, prejuicio, ¿verdad? Entonces, sencillamente le llamamos la comunidad AMS, atracción al mismo sexo, ¿no?
algunos dicen, bueno, que es como la misma jeringa con el mismo pitongo, dice el viejo refrán, pero no. Decimos, yo creo que sí, lo que se trata es como de dignificar, eso que decías tú, tal vez de no discriminar, ¿verdad? De no etiquetar a nadie, etcétera, ¿no? Aunque ya el hecho que digamos que es alguien con AMS, pero en el fondo lo que se quiere es eso, ¿no? Salvar de alguna manera pues, la dignidad de la persona humana ahí. Entonces, el apostolado pues está dirigido a esta comunidad, hombres y mujeres, ¿verdad? Que quieren pues, hacer una diferencia en su vida, ¿verdad? Es muy interesante, no es fácil, Augusto, realmente trabajar en estos apostolados, ¿verdad? Porque para nuestra gente, pues todavía ese viejo refrán, ¿no es cierto? Que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, exacto. Yo defiendo y sostengo y, ¿verdad? Y digo siempre que para el Señor eso no fue cierto. Porque cuando vemos ahí las páginas del Evangelio, ¿verdad? Jesús pues se ha relacionado con todo el mundo. Todo el fin, nadie, ¿verdad? Nadie quedó, como que dice, excluido allí de esa misericordia de Jesús, ¿verdad? Aunque siempre, tristemente, el pecado y el ser humano también hablaban que decía que Jesús era un borracho porque andaba con borrachos. Era un comilón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de eso, pues digo, pues no es tan fácil, ¿no es cierto?, mantenerse en estas obras, porque también a uno como sacerdote, pues le van poniendo un signo de interrogación. Exacto. Pero el apostolado es muy bueno porque es que prácticamente es acompañar a esta gente. Entonces yo insisto, e incluso desde aquí lo he dicho en otros foros, he insistido, ¿verdad?, en que la iglesia pues no le puede tener miedo a ningún ambiente humano. La iglesia es portadora de una palabra de salvación en el nombre de Jesucristo el Señor, y la iglesia tiene la responsabilidad de llevar esa palabra de salvación a todos los seres humanos en todos los rincones del mundo. Y por esa razón entonces pues la iglesia no le puede tener miedo a ningún ambiente humano. Entonces la iglesia tiene que llegar a los prostíbulos, tiene que llegar a las cantinas, tiene que llegar a los parques, tiene que llegar a esos nuevos areópagos, diría el apóstol Pablo ahí, que el Papa pues también ha señalado en reiteradas ocasiones, con la finalidad de llevar esa palabra de salvación, llevar a Cristo, que a fin de cuentas es la verdadera necesidad que el ser humano tiene. Está bien la tecnología, todo lo que querramos nosotros, ¿verdad? Pero realmente el ser humano lo que requiere es precisamente esa comunión personal e íntima con el Señor, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues, la iglesia entonces tiene este apostolado acá que se llama Courage, ¿verdad?, para esta comunidad. Entonces tiene 5 metas muy bien definidas, ¿verdad? Y trabajamos pues también los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos aplicados al mundo de la homosexualidad, ¿verdad? Realmente se logra pues muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, como pasa siempre, ¿no? Yo le decía ahí a los seminaristas chiricanos que la experiencia mía es que la gente en esos 30 años casi de ministerio sacerdotal, que la gente no está buscando de uno, qué sé yo, el último grito de la teología, por ejemplo, ¿no? O buscar un sabiondo en la ciencia eclesiástica, teológica, filosófica, etcétera, ¿verdad? Que la gente lo que espera del hombre sacerdote, del hombre pastor, hombre, es la cercanía, la inmediatez, ¿no? La capacidad de poder palpitar con el corazón del otro, ¿no? Cualquiera que sea su necesidad de poder estar pues con ellos allí. Identificarse con ellos. Yo le decía ahí a nuestro hermano chiricano que eso es lo que me ha ayudado a mí a sostenerme en el ministerio. Yo pues a duras penas estudié pues como quien dice lo básico nomás, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera eso básico, pues yo creo que ha sido lo que nos ha permitido. No digo que sea buen sacerdote, por supuesto que no. Monseñor Ulloa, que verá este programa, pues sufrirá por no ser yo un buen sacerdote, ¿verdad? Pero sí me ha servido eso, la cercanía, la calidez humana. Yo decía a los chiricanos, pues me siento como caballo viejo, ¿no? No tengo horario ni fecha en el calendario, pues a la hora que llegue la gente de esa hora se atiende. No es el mejor sistema porque uno termina cansado, desgastado, etcétera, pero a mí ese modelo, digamos, me ha ido bien por ahí, ¿verdad? Le ha funcionado. Me ha funcionado, ¿verdad? Entonces, dentro de este sentido, ¿no?, de este apostolado, pues eso, que haya un sacerdote que te escuche, que no te señale, que no te vaya a demonizar, ¿verdad? Ni te vaya a enviar de cabeza al infierno. A la hoguera. Sí, porque es que hay una situación en que defendemos ahí en el apostolado, ¿no? Courage, me refiero. Y es el hecho de insistir y demostrarles que el Señor tiene para cada uno de ellos una nueva manera de vivir. Eso establece una diferencia muy grande, ¿no? Hay un muchacho de aquí de Panamá Centro, va con algunas recurrencias por allá,
Y entonces hemos notado que tiene como otra forma de hablar, sus confesiones son como otro contenido ahora, ¿no? Entonces yo le preguntaba, chico, ¿qué es lo que más ha apreciado tú? Dice, padre, me gustó esa frase con que usted me recibió el primer día. Usted me dijo que el apostolado insiste y busca el hecho de que nos concienciemos, de que nos convenzamos, ¿verdad?, de que Dios tiene para nosotros otra manera de vivir. Yo en el mundo de la homosexualidad pues no he tenido sino frustraciones, tristeza, enfermedades venéreas, etcétera, ¿no? Si usted me pregunta, decía él, ¿verdad?, si usted me pregunta qué me queda a mí de este mundo, pues a mí, decía él, yo no sé a los demás, dice él, pero a mí decía, pues a mí no me ha quedado nada bueno, ¿no? Se esconden, padre, perdón, Ajá. Se esconden muchas heridas, ¿no? Tenemos claro. muchas heridas profundas, familiares. Que no hay muchísimas veces, pues así como con quien poderlas hablar, sobre todo desde este ámbito, ¿verdad?, de la acogida, de la caridad, particularmente pues a través del ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces yo pues, realmente pues ahí con los colegas, ¿no?, y con el mismo monseñor, hemos hablado pues muchas veces de eso, ¿no?, acerca de la necesidad que tenemos realmente de estos espacios cualificados, seguros. Son espacios que se les da, digamos, este sentido de sigilo sacramental para que, bueno, podamos hablar con toda la libertad. Hombre, y eso de verdad que llena, eso libera al individuo. Como dices tú, hay muchas heridas, muchos recuerdos, muchas situaciones. Entonces el apostolado Courage pues busca eso precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues soy aquí pues nombrado por Monseñor Ulloa, pues el capellán para Courage Panamá, y de verdad que mucho se puede hacer, ¿no? Interesante, padre. Bueno, el tiempo, como quien dice, vuela, pero hay un punto antes de finalizar, padre, muy importante, y creemos que vale la pena exponerlo en esta ocasión, aquí en Enfoque Semanal. Pues básicamente hay una actividad que hay que dar a conocer y que va a ser para los efectos del programa que va a estar saliendo esta semana, y en el caso se repite los sábados, o sea que hoy sábado y al día de mañana, domingo, a los que van a estar viéndonos en estos momentos, el próximo domingo, día es el 19, tendrán una una muy importante. Coméntenos de qué se trata, padre, brevemente, para ir finalizando. La actividad pues es lo que se llama pues la Vigilia Mundial de Oración por los fallecidos del SIDA. Alguien me corría esta mañana, decía, no digan de los muertos, diga más bien de los fallecidos. Alguien decía, pues diga más bien de los desaparecidos. Bueno, de eso se trata, ¿no? De tener pues un espacio oracional ahí para recordar a estos hermanos nuestros que fallecieron pues víctimas del SIDA. Un espacio para seguir hablando, seguir haciendo docencia respecto del tema y manejo del VIH-Sida, y tener pues también un espacio solidario para los convivientes, ¿no? A todas estas personas que fallecieron víctimas del SIDA, pues les sobreviven familiares, amistades y eso. Entonces la jornada, que se llama así, Vigilia Mundial de Oración por los Muertos del SIDA y solidaridad para con sus familiares, ¿verdad?, se celebra pues el tercer domingo de mayo. Es una actividad propuesta por las Naciones Unidas ahí, y esta será la 36ª Vigilia Mundial que se realiza. Se empezó pues la primera vez en el año 1983 y de una manera ininterrumpida pues se ha seguido celebrando todos los años, ¿no? Entonces nos damos cita a diferentes organizaciones con la finalidad pues de poder vivir, participar y hacer realidad pues esa vigilia. Este año, ¿qué vamos a hacer en la Fundación Caso Hogar Un Buen Samaritano? Vamos a tener dos momentos bonitos. Vamos a tener un primer momento, sería el viernes 17 en el IPT de Juan Díaz. Ahí vamos a estar de 11 de la mañana a 12:30 del día. Vamos a tener entonces con el estudiantado ahí pues un programa cultural, donde habrá pues temas, habrá juegos, habrá, en fin, total, un corto tiempo allí, pero se ha ido distribuyendo pues de manera equitativa, de suerte pues que nos pueda, como quien dice, alcanzar para hacer de todo. Entonces la primera actividad pues entonces será ese viernes 17 en el Instituto Profesional y Técnico de Juan Díaz, de 11 a 12:30. Y que bueno, verá que los padres de familia, la población en general pues nos puede acompañar, y con todos los estudiantes. ¿Por qué el colegio? ¿Por qué los colegios? Porque es que las estadísticas del VIH en Panamá pues dan cuenta de una manera triste, ¿verdad?, de que pues hay muchos casos en el mundo de la adolescencia y de los jóvenes
qué sé yo, por una mala educación sexual, etcétera, ¿verdad? Porque o ausencia de ella. una ausencia, ¿no?, de una verdadera educación sexual en la familia, en la escuela, etcétera, en la sociedad en general, y lógicamente pues están, pues como quien dice, adelantando cosas, están adelantando esas primeras relaciones sexuales que muchas veces pues ni siquiera se toman la precaución de saber quién. Y el segundo momento en sí es propiamente el mismo domingo 19, que va a ser ahí en el Colegio Elena Chávez de Pinate. Ahí vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana a las 12 del día, teniendo pues a las 10:30, a las 11:30 vamos a tener la misa, ¿verdad? Y habrá pues también charla, habrá pues artistas en vivo que se van a presentar allí para celebrar entonces pues esta vigilia mundial de oración por los muertos del SIDA. Entonces el viernes 17 ahí en el IPT de Juan Díaz, desde 11 a 12:30, ¿verdad? Y en el Colegio Elena Chávez de Pinate el mismo domingo 19, desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 por ahí, vamos a desarrollar pues un programa cultural allí, religioso incluso, porque a las 11:30 vamos a tener pues la Santa Eucaristía. Queremos pues invitar, yo creo que este es un tema puntual, es un tema totalmente transversal, ¿verdad? Lo cual significa pues que atraviesa toda nuestra realidad humana y pues todos estamos llamados a participar. El tema del VIH hoy reclama la participación de la sociedad civil en general, de la familia, de las iglesias, ¿verdad?, no solamente de la Iglesia Católica, del gobierno, ¿verdad?, de todos los hombres y mujeres de buena fe. Entonces, ojalá que puedan pues acompañarnos por ahí este domingo 19, Día Mundial pues entonces, ¿verdad?, de vigilia, por la oración, de oración pues por los muertos del SIDA y solidaridad pues también con sus familiares. Pues interesante, padre, pues se le agradece mucho esta posibilidad que nos da de pues dar a conocer y que podamos conocer esa labor ardua de evangelización y a favor del prójimo, sobre todo aquellos enfermos de SIDA y los demás apostolados también que tiene usted a bien a liderar. Así que gracias, Padre Domingo, por su visita. Como siempre, FTV es su casa. Los esperamos próximamente, Dios mediante. Seguro. Y estaremos pendientes, seguro, amigos televidentes, de todas estas actividades. Así que ya saben, el próximo domingo, 19, también es la cita. Amigos televidentes, de esta manera llegamos entonces al final de Enfoque Semanal. Los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao y bendiciones.